Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Indicalipse. Jaque, crunch y mate, sabéis lo que es un crunch, ¿no? A destajo ahí como una puta bestia. Entonces parece ser que puede que este sea el capítulo definitivo por jaque mate. Pero seguramente queda una conclusión al final y seguro que nos falta un poquito más para concluir la historia. Que está guapo cuando artísticamente desgarradora verdad sale a la luz, no deja caer ni nada. Os podéis ir imaginando un poquito las aventuras que nos vamos a encontrar con estos curiosos personajes. Basado en hechos reales, claro, por supuesto. Pues nada más. ¿Qué os iba a decir? Pues eso, que os suscribáis, coño. Suscríbete, joder. Suscríbete. Suscríbete a que está esperando. Y dale a la campanita y todo eso. Y dale un fuerte like, que Maloni se pone muy contento. Ahí, miembros del canal. Ahí, unirse. Le podéis dar a unirse y... Coño, pues eso, que apoyáis este proyecto y tiramos para adelante un poquito mejor. Que además tenéis cositas. Pues vamos a seguir, vamos a seguir. No os voy a entretener mucho más, que siempre os meto la vara y luego nos gusta y pues eso, que vamos a continuar. ¡Qué leches! Desde entonces me gano la vida dibujando caricaturas de los turistas en servilletas de papel. Qué triste, tío, qué putada. Está desquiciadísima de la cabeza la tía esta, ¿eh? El E4 era mi última oportunidad para hacer algo con mi vida. Había invertido todos mis ahorros en la inscripción. Joder, pues ya están mal de pasta, ¿eh? Pues estamos los tres de mierda hasta el cuello. Aunque bueno, entiendo, lo del dinero lo entiendo. Correcto, sí. Solo de nosotros depende que esta situación sea un fracaso o un punto de inflexión en nuestras miserables vidas. Vamos a ver si ocurre lo segundo. Debemos aprender a convertir los reveses en oportunidades, a aprovechar cualquier ocasión para mejorar y seguir creciendo. Wow, Ethan, no sabía que fueras tan lúcido. Con ese liderazgo serías un director de proyectos fantástico. Ahora lo que les falta pues es eso, ducharse, tener un aspecto un poco más saludable y eso. El director de proyectos en esa empresa soy yo. Yo me encargo de programar, pero también hago un trabajo conceptual que... Vaya cacho limusina, ¿no? Cállate, Jack. Mira, esto es lo que creo que es. ¿Qué? Madre del amor hermoso. Quien sea que vaya en esa limusina debe ser inmensamente rico. Es cierto, robémosle todo lo que lleva encima. ¿Otro juego? ¿Otro juego? Por fin. Joder, ¿qué mide esa limusina? Más que un autobús. Un momento. Os conozco de algo, vuestras caras me resultan familiares. ¿Quién lo pregunta? Ford Partner. Soy Ford Partner, el CEO de Revolver Analogic. Esperaba encontrar aquí el próximo gran videojuego indie con el que arrasar el mercado. Pero este año solo he visto juegos mediocres, una lástima. Tengo incluso el contrato preparado para que un joven desarrollador estampe su firma en él. ¡Qué casualidad! Pero supongo que no es mi día de suerte, ¿verdad, muchachos? ¿O lo estáis escuchando? ¡Es un milagro! Sí, supongo. Jack, ¿todo esto no te parece demasiado casual? Tú déjame. Señor partner, precisamente nosotros somos un estudio indie y tenemos un proyecto que... ¿En serio? No se hable más. Preparad una versión alfa de vuestro juego y reunámonos en un par de meses. Tengo ganas de ver en qué estáis trabajando. Ah, los indies. Seguro que el juego está lleno de sexo, drogas y todo tipo de obscenidades. Si no, no le gusta, claro. Bueno, podría haber un poco más de sexo, pero no quiere que le cuente de qué va el juego. Confío en mi instinto. Dime, chico, ¿cómo se llama vuestro estudio? Handusoft, Bugisoft Entertainment and Epic Games, Folkstar Games. Handusoft. Somos Handusoft Games. Empezamos siendo una lavandería, pero ahora estamos más centrados en él. Su nombre es ridículo, pero los hay mucho peores. En fin, hasta dentro de un par de meses. Adiós, señor partner. Gracias por todo. Conduzca con cuidado. Su chofer, me refiero. Qué tipo tan majo, ¿veis? Parece que finalmente nos sonríe la fortuna. Y también parece que se han ahorrado una cinemática y el diseño de un personaje. ¿Cuánto dices que ha costado el juego? Chicos, basta de romper la cuarta pared. Tenemos una misión que cumplir. Hay que regresar a la Jack Cueva cuanto antes. Voy a llamar a un Uber ahora mismo y... ¿Ya? Ni siquiera te ha dado tiempo de llamar. Oh, vaya, otro golpe de suerte. No hay duda, estamos en racha. Vamos, equipo. Aquí estamos esperando. El futuro nos llama. Mírame, mamá, lo estoy consiguiendo. ¡Mamá! Estoy en la tele. Insisto que todo me parece demasiado casual. Vaya. Aquí va a pasar algo. ¡Oh! Vale, ok. Sabéis qué juego es, ¿no? Instrucciones. Hacia los lados. Coge las mierdas. Puntacos. Joder, ¿por qué no...? Estaría bien que lo pudierais hacer con la cruceta, tíos. De verdad os lo digo. Hostia, que me cargo a la peña.
Tarda mucho en cruzar de un lado a otro, ¿eh? Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Es que no va tan rápido. No va muy rápido. No responde tan rápido. No responde tan bien. Así que... Venga. Me gusta la música. La Virgen casi le enchufo. ¿Ves? No va tan rápido. Le cuesta, le cuesta. Así que calculamos eso. Hay que calcularlo porque si no nos llevamos por delante a la peña. Sí, no va tan rápido, no. Bueno, me han permitido cargarme a... Ah, a los policías me los puedo zumbar. Qué bien. Ni tan mal. Eso me da... puntos, pero no sé cuántos puntos necesito para sobrevivir. Me cago en la leche. Ubergedón. La Virgen. ¡Vamos! Vale, a esos me los puedo zumbar. ¡Perfecto! No, tío. Me lo tenía que haber zumbado. Venga, vamos allá. Vamos. Hay que hacerlo bien. Céntrate. ¡Maloni! Céntrate, melón. Aquí hay más puntos que en el otro lado, así que no se puede coger todo. Es lo que hay. No sé cuántos puntos necesitaré, pero a la gente no me la puedo cepillar. A los polis sí. Mierda, cada vez corre más. La Virgen, tío. A que la lío. ¡Toma! Sí, tíos. Bien, tras este simpático homenaje a polémicos, violentos juegos de los años 90, manos a la obra. Repartiré los roles para que podamos trabajar de manera coordinada y eficiente. ¿Qué es lo que ocurre con lo del fondo? Fijaos que está bugueado, está bugueado. Qué mala hostia. ¿Cómo dejan? Bueno, oye, tiene su punto de humor, eso también. Yo soy el jefe de programación y el director del proyecto. Os recuerdo que en la portada del juego aparezco sujetando un teclado, así que no creo que debamos discutir ese aspecto. Violet, tú eres la directora artística del proyecto. El diseño estético del juego es tu responsabilidad. ¿Esta es vuestra oficina? En fin, supongo que podré instalarme en algún rincón. Estupendo, esa es la actitud. Ethan, tú te encargas de la banda sonora y del diseño del audio del juego. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa con el cadáver del abuelo? ¿Cadáver? ¿En serio sigue ahí? ¡Oh no! Este es el señor Fernisberg, el responsable de marketing, sí, eso. Tiene muchísima experiencia como community manager. Él hará que el mundo entero conozca nuestro trabajo. O sea, que han pasado como 20 años o algo así. Fijaos en lo que nos hemos convertido, ¿eh? En un jovencito guapo, limpio y prometedor. Y sigue ahí el cadáver del tío ese. La Virgen. Si tú lo dices, pero yo no quiero sentarme a su lado. Yo tampoco, y estoy de acuerdo con Ethan. Ese tío lleva muerto varias semanas. O sea que en semanas nos hemos convertido en esto. Sí, semanas, dices. Semanas. Años. Maja. Chicos, este es un equipo multicultural formado por personas de distintas etnias, nacionalidades y religiones. Os pido por favor un poco de respeto por vuestros compañeros de trabajo. Esto no puede acabar bien. Bah. Bueno, creo que es hora de hablar con los miembros de mi equipo a nivel personal. Así podremos conocernos mejor y reforzar nuestro trabajo en equipo y nuestra relación extralaboral. ¿A quién quiero engañar? Solo quiero asegurarme de que no la cagan. Incompetentes. Bueno, pues serás tú muy... Tienes una pinta, majo. Bueno, habla con todos los miembros de tu equipo, pero antes vamos al baño. Con el señor Fistenberg, ese. O Frurenberg. Hotel Asylum. Este también nos suena. Hola, Miami. Bueno. Voy pegando bastonazos. Armas de fuego.
Cebada. ¿De cuál pego? Vale, va un poco lento. Es injusto, este juego es injusto, tíos. Lo han hecho muy difícil. Puedes quedar en jaque echando hostias. Complicado, complicado, tíos. Vamos a ver. Ven por la pipa. Tienes media oportunidad. Cabronazo. Vamos a ver si esta me la puedo cepillar. Así. Ven por la pipa. ¡Mónica! A ver este, a ver este, a ver este. A ver este. A ver este. Ven. Joder. Las de los puñales, tío, es que es una barbaridad, ¿eh? Coge el arma. Coge el arma, vamos. La cogió. Mira cómo la cogió. ¿Qué nos queda por ahí? Me la tengo que jugar. La tengo que jugar. Me la tengo que jugar. Me la tengo que jugar. Es que me la tengo que jugar muy mucho. Vamos a pillar esta, que me gusta. Vale. Mira. Ahora asomamos por ahí. Tiki tiki. Tiki 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 tiki. ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡Tu perra! ¿Abierto? ¡Me lo he pasado, chavales! ¡Toma ya! Lo que costaba, chaval. ¡Uf! Vaya barbaridad. A ver si hay algo en el horno o tal. Bueno, pues vamos a hablar con nuestros compañeros. Primero con el que nos hemos encontrado primero y luego con Violet. Te noto preocupado, Ethan. Tus ojeras tienen un tono más verde de lo habitual. No tengo claro todo esto. Violet es un gran fichaje y eso, pero ni siquiera sabemos cómo será nuestro nuevo juego. Tú eres el director del proyecto. Debes hablar con ese niño gamer que llevas dentro y preguntarle: ¿de qué va nuestro puto juego? ¿Minijuegos? ¿Metroidvania? ¿Walking Simulator o aventura gráfica? Pues a mí es que me gustan mucho los Metroidvania, entonces yo diría eso. Aunque bueno, la cuestión es contestar a lo que el juego te está dando, ¿eh? O tienes elección. Vamos a dar a Metroidvania, a ver. Ethan, tranquilo, tío. El juego es un Metroidvania en toda regla. Plataformas, enemigos, mapas interactivos, todo eso. De acuerdo, te lo compro, pero mantengámonos en esta dirección, ¿de acuerdo? Nada de experimentos. Y si vuelvo a hablar con él, ya no me deja. Si necesitas ir al baño, ignora las manchas rojizas del suelo. Eso es betadine. Lo tendré en cuenta. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra amiga. ¿Todo bien, Violet? Ya he encargado las 200 dosis de café intravenoso. ¿Serán suficientes para ti? Para una semana, sí. El café no es un problema. Nunca lo ha sido. Lo que me mosquea es no saber qué hacer. Necesito información para empezar a dibujar. ¿Dónde tiene lugar la acción? ¿Cuál es el universo del juego? Futuro distópico, posapocalíptico, prehistoria, Segunda Guerra Mundial, una galaxia muy... A mí me gusta lo de futuro distópico, posapocalíptico, una galaxia muy lejana. Venga. Está ambientado en un futuro posapocalíptico donde el ser humano ya no es el eslabón superior de la cadena alimenticia. Bueno, supongo que con eso puedo empezar a esbozar algunos conceptos. O sea, vamos a crear eso. ¿Y ahora qué? Vamos a hablar con Frustenberg. Esto, ¿cómo dice, señor Frisek? ¿Quieres saber cómo monetizaremos el juego? Yo sí lo diré, que por algo soy el director del proyecto. Espera, nuestro juego... esto, crowdfunding. Free to play, loot boxes más loot boxes. No somos EA. Premium game más DLCs más loot boxes o premium game más loot boxes. Oh. Lo que mejor funciona es un free to play más loot boxes, lo hemos visto siempre.
Venga. El juego será free to play y el dinero vendrá a través de la publicidad, los banners y de esas cosas. Y loot boxes, por supuesto. Entonces, ¿está todo claro, señor? Freeze number. Quédese muy quieto si quiere decir sí. Eso es, perfecto. Siga trabajando, no le molesto más. Bien, creo que ha llegado el momento. Reunión de equipo. Todo el mundo a mi despacho. ¿Te refieres a aquí? Gracias a todos por venir. Como director del proyecto es mi deber informaros el rumbo que debemos seguir. Por ahora sabemos que el juego, nuestro juego, ese proyecto que nos hará ricos e inmortales, es un Metroidvania, ambientado en un futuro distópico post-apocalíptico y será free to play con cientos de loot boxes. ¿Ok? Crunch. Fort Parker. Instrucciones. Vamos a jugar a hacer un crunch. Flipa tú. I need a couple of new acrylic paint brushes. Los paint brushes están ahí, vale, para Violet. Y dibujar, o algo así. Jack, someone should install this software patch. It's really expensive. But we need it, dice Ethan. ¿Música? Venga, vamos ahora. Espero que sea... haré lo que pueda. Joder, no sé qué me ha salido ahí, pero no eran palabras. Escucha a los miembros de tu equipo. Trabajar con ellos, pero si el genio soy yo, ellos deberían escucharme a mí. Venga, vale. Creo que ya lo pillo. ¿Eso cuenta como gallumbos nuevos? No, parece que no ha gastado. Cada día me parezco más a Norman Bates. Vale, venga. Nada de drogas en mi estudio. Hombre, es que no jodas. Como dice, quiere publicar una foto del equipo. Genial. Hacer una foto del equipo. Se me acaba de estropear el ordenador. Tendremos que comprar uno nuevo. Venga, vamos a comprar un ordenador nuevo. Jack, si vamos mal de pasta, tengo un colega que podría, ya sabes, a cambio de un favor. No vamos a convertirnos en traficantes. Vale, nos insufla más dinero. Perfecto. Gracias, Tito Partner. Debo repartirlo entre todos. Venga, vamos a repartir el capital entre todos. Perfecto, vamos un poco mejor. Una plaga de bugs de última hora. Chicos, auxilio. Me corresponde a mí y solo a mí solucionarlo. Venga, chicos, auxilio. Pero les estoy jodiendo, ¿no? Vaya, creo que acabo de borrar todo el material que había compuesto hasta ahora. La traza del pianista, la culpa siempre del músico. Una demo. Prueba nuestra versión alfa cuando quiera. Venga. Bien. Ya estamos cerca, muy cerca. La profecía se cumplirá y pronto cumpliré mi destino. Las puertas del Averno se abrirán, la noche eterna caerá sobre la faz de la tierra. Los ríos se teñirán de sangre inocente que... Jack, ¿estás hablando solo otra vez? ¿Que yo? No. Estoy ensayando el pitch que haré para el señor Partner. El pitch de nuestro juego. Los pitch son, pues eso. ¿Sabéis, no? Es como en el mundo comercial, cuando haces una... ¿Cómo decirlo? Una presentación, ¿no? Con garra. Ya, tío. Déjalo, Ethan. Tiene que seguir su propio proceso. Chicos. Sé lo que ocurre. Entiendo cómo sentís. Yo estoy pasando por lo mismo. Es un trabajo muy duro, lo sé. Y seguro que os estáis preguntando. ¿Y total para qué? Yo no me lo estoy preguntando, yo tampoco. Para que alguien en algún rincón del mundo pueda pasar un buen rato jugando en nuestro juego, ¿merece la pena tanto sacrificio? Pues yo digo que sí. El mundo debe conocer nuestro juego, así que debemos hacerlo un último esfuerzo. Hemos agotado el presupuesto que nos avanzó el señor Partner, así que lanzaremos una campaña de... No pongáis esas caras, no es nada humillante ni degradante. El micromecenazgo no es limosna. No seamos demagogos. Ahora repasemos en qué fase se encuentra cada departamento. Limpiad los escritorios, chicos. Hoy el jefe pasa revista. Jack, de verdad, tronco, creo que tenemos que hablar. Te he dicho que lo dejes, Ethan. Todavía está en una fase muy prematura. Hostia, comprobar los avances del proyecto. No sé qué pasa con mis compañeros, pero esto se va a la mierda, ¿eh? Vamos a hablar con Frustenberg. Hola, señor Freiternun. ¿Cómo va todo? ¿Tiene listo el plan de marketing como me había comentado? Oh, sí, es cierto. Me lo envió usted a mi correo electrónico esta mañana. Tiene toda la razón, señor
Fisher Pies. Como dice, oh, sí, los chicos están encantados con usted. Ya saben que usted es tímido y que por eso habla poco. Me alegro de que todo esté en orden. Dele recuerdos a su esposa y a sus hijos, señor Franingop. Madre mía, cómo está este. Estamos cojonudos, ¿eh? No puedo salir. Y si vamos al baño otra vez, no jugaremos otra vez a Hotline Miami, ¿no? Vaya. No, no, tío. Salte. La Virgen. Mátame, mátame. Hala, ya está. Me voy. Ya estamos muy cerca. La profecía se cumplirá. Las puertas del Averno se verían la noche. Vale, esto ya lo hemos pasado. O sea que se repite eso si hacemos eso. Vamos a hablar con Jack. Ethan, colega. Digo, Jack con Ethan. Ethan, colega, ¿cómo está mi compositor favorito? ¿Qué material nuevo tienes listo para mí? Deleítame, sedúceme, sorpréndeme con tu magia, maestro. Jack, si vuelves a escupir la pastilla se lo dirá al Dr. Parner. ¿Qué pastilla? ¿De qué hablas? No voy a seguir encubriéndote, estoy preocupado por ti y no quiero que vuelvan a ponerme pañales, ¿entiendes? Ethan, estás bajo mucha presión, pero te necesito más que nunca, tío. El juego necesita tu música. Es inútil, oh, Jack. Tendré listos los temas esta tarde, ¿vale? Genial, sabía que podía contar contigo. Más te vale, hijo. Más te vale. Ah, Violet. Veo en tu mirada ausente que estás empleando estasis creativo, ¿me equivoco? Tu mirada ausente. En tu cabeza ahora mismo estás recorriendo paisajes imaginarios y construyendo civilizaciones enteras con tu lápiz. Sí, porque tiene una pinta de esquizofrenia, pero que no veas tú. ¿Qué es el efecto de la pastilla? Creo que es el efecto de la pastilla. Violet, ¿estás bien? ¿Has conceptualizado demasiado y te has quedado atrapada? ¿Es eso? No debes avergonzarte por ello. Es un trastorno muy común entre los concept artists. Solamente dime si tienes todo el material para el juego. ¿Entregarás tu trabajo a tiempo? Sí, yo dibujo mucho, dibujo. Joder, se ha ido la pinza. Eres una campeona, Violet. Nunca he dudado de ti. Veremos ahora qué ocurre. Quizás sea cosa del calor, estoy un poco mareado. Chicos, ¿qué tal si echamos un vistazo a la página de Kickstarter? Veamos, si queremos publicar nuestro juego necesitamos convencer a los posibles patrocinadores. Podemos ofrecerles salir en los créditos del juego. Sería un detalle. Regalar fondos de escritorio, muñequitos, juegos de cartas basados en el arte del juego. Eso me parece una chorrada. Nos estamos cargando el planeta llenándolo de objetos inútiles. También podríamos invitar a los mecenas a formar parte del juego, en forma de NPC. Ok, me gusta la idea, pero con la condición de que el NPC debe morir de forma muy violenta. Otra posible recompensa para quienes hagan una aportación muy grande sería una cena romántica. ¿Una cena romántica con quién? Con el CEO de la empresa. La cena debería acabar con final feliz. ¿Te refieres? ¿Pero qué me estás contando? Y el CEO debe ir vestido de T-Rex. Bueno, supongo que algún ricachón depravado picará. ¿Y quién es el CEO de la empresa? ¿Cómo que quién? ¿No eres tú el CEO de la empresa? No, yo soy el director de procesos, de proyectos y el jefe de programación, que son dos cargos de muchísima responsabilidad, pero... Jack, yo siempre he dado por hecho que el CEO eras tú. ¿Pero qué? No, yo no puedo caer tan bajo, o sí. Supongo que es algo que debo preguntarme a mí mismo. ¿Tengo tantas ganas de hacer el juego que sería capaz de vender mi cuerpo y mi alma? Vaya tela, ¿eh? Un momento. Se acabó la discusión. Yo soy el CEO de la empresa. Toad. Pero, Dios mío. Toad, tío. ¿Otro juego? Logro desbloqueado. 7. Check Crunch Mate. ¿A que acabamos dentro del juego? Madre mía, cómo mola esto. Este montaje me está gustando. Está guapo, ¿eh? Está guapo, está guapo. Bonitos. Está en un psiquiátrico, tío. ¿Todo fue siempre las elucubraciones de un loco o es un sueño? O... Vamos a ver. Seguimos siendo el crío este. Video Games, the fucking best video games video programmer. Y lo lanza.
¿Hemos acabado el juego? No puede ser, ¿no? Sí. Pues esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya molado. Ha estado bien, ha estado chulo. Mola. Tiene topicazos. Tiene muchas cosas que ya hemos visto pues en películas, en cine, series, en otros juegos y todo eso. Pero es que el juego bebe de todo eso. Es un homenaje a un montón de títulos independientes. Es una oda bastante jocosa, divertida, con mala hostia en algunas ocasiones, sobre lo que es un grupo independiente. Ahí salen los creadores. Ahí están, tumbados en el suelo, todos desesperados. Cansados hasta la picha o lo que sea. Ya es que majos, Se lo toman todo con humor. Tiene humor poco acidillo. Me esperaba un humor negro un poco más aplastante, pero claro, entiendo que es complicado porque es duro de sacar para adelante algo que a lo mejor fuera un poco más harto. Productor José Andújar Clavel, los diseñadores de juego, diseñadores de niveles y los diseñadores, los programadores del juego. Lead Artist y poco más va a haber porque, es un equipo pequeño que ha sacado ya unos cuantos juegos estos últimos años y que, si os digo la verdad, me ha resultado bastante divertido. Está muy bien porque mete muchos estilos de juegos indie, te mete muchos minijuegos y sabes perfectamente a cuál se refiere. Están bien implementados, son divertidos. Es verdad que en cuanto a las mecánicas o la explicación de cómo se juega, no te explica mucho, pero suele parecerse bastante a la jugabilidad del original. Pero a veces no es tan claro del todo, no te queda tan claro del todo y tienes que probar para aprender. Es lo único que diría así como una pequeña pega. Que bueno, que puede que esté hecho así a propósito, tampoco tenga ningún problema la cosa. Está chulo, está chulo. Está chulo, muy divertido. Nos lo hemos crujido. Espero que os haya gustado mucho. Me podéis dejar ahí abajo en los comentarios pues qué os ha parecido la serie, si la habéis seguido entera o lo que hayáis llegado a ver. Y es eso, Localization Catalan, Nintendo Hype, etcétera. Localización, gallego, catalán, gallego, etcétera. Claro, los traductores y todo eso, ¿no? Pues muy bien, muy bien. Ha estado muy grata la experiencia. Y joder, os aconsejo que les vayáis siguiendo. Puede merecer la pena si os gusta este tipo de videojuegos, si os gustan mucho los independientes que os ofrecen pues locuras y cositas que juegos AAA no arriesgan, o que son ideas, son más humildes. Entiendo que son ideas más humildes y cuando puedes llevar a cabo un AAA pues puedes hacer una del copón, ¿no? Un poco más impresionante en muchos aspectos, sobre todo notoriamente gráficos, y en cuanto a música pues también quizá. Bueno, y sin quizá. Pero tienen un atractivo este tipo de juegos muy bueno, porque lo que importa de un videojuego también, entre otras cosas que parece que se nos ha olvidado, que me encantan los juegos hiperrealistas, ojo, es que un videojuego lo que tiene que ser es divertido. Y hay juegos que salen, que son la puta hostia en bicicleta, gráficamente, etcétera. Hay algo más de gente de lo que yo había pensado, Y luego resulta que no son divertidos. ¿Entendéis? Este juego por lo menos a mí me ha parecido divertido. Habrá otros que no les guste, evidentemente para gustos los colores, hay de todo. Pero que está bastante bien. Y yo ya conozco unas cuantas personas en el canal que les va a molar porque tiene un poco de todo. Tiene un rollo aventura gráfica, tiene el rollito, ¿no? De realmente sí puedes tomar decisiones para involucrar en el comentario, en los comentarios de nuestros personajes, qué se va a llevar a cabo o cómo se va a hacer. Aunque luego al final pues el juego es lineal y simplemente definitivamente va a ocurrir lo que va a ocurrir. Pero tienes 20 minijuegos, ponía, y no sé si he llegado a contar 20 minijuegos, pero es muy probable que han sido 20 minijuegos los que hemos tenido que afrontar para superar esta aventura. Y joder, muy bien. De hecho, hicieron support por Kickstarter y ahí está, Indie NPC Friends. Ahí tenemos a Lily. Ok, por los Kickstarter, que era lo que habían ofrecido en su momento. Y claro, tendremos nombres también.
Mark Alucard. Nicky Neon. Claro, por eso yo no lo asociaba, pero vale. Ahora entiendo, porque dije, cátate lujuria. Se me parecía, ¿eh? No me digáis que no. Modo cómic ahí. Ian Zukowski. Y claro, toda esa peña pues les ayudó económicamente. Lo cual siempre es de agradecer, ¿no? Cuando confías en un producto, porque es verdad que en el mundo del crowdfunding, de Kickstarter y todo lo demás, pues tampoco te comprometes exactamente a sacarlo para adelante. Puede que falle y te quedes con el dinero de la gente. Y es verdad que hay que confiar muy mucho en un proyecto para ver si sale para adelante y que a lo mejor el producto tenga la calidad que tú te esperas, ¿no? Un mínimo. Sabemos que los proyectos que comienzan y los pequeños equipos y todo lo que es independiente, pues es mucho más difícil de llevar a cabo de una forma a la que está acostumbrada la gente que consume títulos pues multimillonarios. No tiene nada que ver. Pero las cosas se pueden hacer bien. Se pueden hacer bien. Lo que pasa es que es un esfuerzo bastante más grande que no veis por detrás. Y muchas veces hay que valorar todo eso, que yo creo que no se valora. No estoy diciendo que sean mejores los indies que los AAA. Un AAA tiene mucho bueno porque tiene mucha pasta. Joder, es que es así. Pero hay gente que tiene mucha imaginación y consigue grandes maravillas con muy poco dinero, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Este juego ha estado divertido. Ha estado divertido. Así que os vuelvo a repetir. Déjame los comentarios ahí abajo, joder. ¿Y qué más os iba a decir? Pues que os suscribáis, coño. Que traeré más cositas interesantes. Traigo un poco de todo. Que nadie mire el canal. No, mira, estoy aquí, Metroidvania conocidísimo de la hostia. Sí, subo muchos Metroidvania, voy a subir más Metroidvania, me encantan los Metroidvania, pero os voy a enseñar muchos independientes que vayan saliendo. Os voy a enseñar muchos juegos probando indies de vez en cuando, pues una vez a la semana, o cada 10 días, o cada 15 días, o cada 5 días, según vaya adquiriendo ciertos títulos, vaya teniendo, me vayan pasando. Os voy a enseñar algunos títulos, otros los jugaremos completos. Todo depende también de mi tiempo, todo depende también del tipo de título, y así podréis conocer con Maloney Gaming pues títulos independientes, algunos retro que no conozcáis, dependiendo de vuestra edad. Podréis recuperar, no sé, pues toda esa memoria, ¿no? Perdida, de esos, hostia, este juegazo lo jugué yo cuando era un chaval, cago en 10, soy un cuarentón. ¿Qué vamos a hacer? El tiempo pasa, chicos. Y poco más os cuento, vamos a esperar a que acaben los créditos porque, hostia, telita. Y otro juego crujido. Como diría Alex, Ya está. ¿O cómo era? Pues ya estamos. Ya... Que estamos con un cafetote potente y grande, para coger fuerzas, porque si no... Y bueno, en este caso sí voy a dejar los créditos, no suelo dejarlos en los demás juegos. Estáis viendo aquí... Yo creo que no estáis viendo ya nada. Muy pocos llegarán a ver lo que estoy diciendo ahora. Pero puede que salga una escena final. ¿Quién sabe? Y no me quiero arriesgar a pasármela. Aparte de que quiero que todo esto aparezca. Esta vez sí, porque no sé, no es lo de siempre. Y tampoco me va a meter... Digo yo que no me crujan por copyright, ¿no? Es lo que tiene.
Así que nada. No me dio tiempo a leer antes, pero yo creo que esto es gente que ha apoyado el crowdfunding. Debe ser gente que ha apoyado el crowdfunding. Y... tela, ¿eh? Y me alegro. Porque esta experiencia, para mí ha merecido la pena. And all the bakers that didn't fill the fucking form. Ok. Y aquí estamos. A día 15. 13 días antes de que salga el juego, ya finiquitado, grabado y todo. Vosotros lo estáis viendo pues cuando toque. Pero eso, del 28 en adelante. Nuestras familias, amigos y a ti. Muchas gracias, campeones. Ha estado divertido, me ha gustado, me ha gustado. Si lo veis, porque al ser un estudio pequeño, pues hay más probabilidades de que te puedan ver, ¿no? Y de que se preocupen de cómo va su producto, la visibilidad que tienen. Y si no se le ha mancillado mucho, yo estoy contento. La verdad es que todo ha sido bueno para mí. Aunque sí he dicho que había alguna cosa mejorable, como todo siempre. Hay que valorar todo el esfuerzo que hay detrás, porque lo hay, y se nota que se ha hecho con cariño, con esmero, y es jocoso, jocosillo y divertido, que es lo que me gusta. Y lo que nos gusta a nosotros, ¿verdad? Nos gusta partirnos el culo. Gracias por jugar. Y gracias a vosotros por haberlo creado, joder, porque me ha hecho pasar muy buenos ratos. No se me ha hecho nada largo. Y no sé si han sido 4 o 5 horas el juego, al final... Pero está muy bien, joder. Y estos juegos salen a un precio bastante asumible, entonces merece la pena. Y saltamos, venga. ¿Algo más? O pantalla título. Pues esto ha sido todo, chicos, así que ya sabéis, muchachos, joder, que os suscribáis, coño, que es gratis. ¡Suscribíos! ¡Suscríbete! Leches, suscríbete, que es gratis. Creo que he voceado un poco. Luego tendré que modificar eso para que no reviente el tímpano. Vaya. Pues eso, que os podéis suscribir ahí abajo, que es gratis y no da calambre. Le podéis dar a la campanita para partirnos el ojete más directos y charlar y pasar un buen rato. Y que espero que os haya gustado, así que apoyad este proyecto, coño. Apoyad ese proyecto que no os cuesta nada. Apoyadlo, joder, apoyadlo, que ya no es por mí. Apoyad el proyecto porque mola, está guapo, está chulo. Al que le guste ese tipo de juegos, al que no le guste este tipo de juegos, pues dirá, no, vaya mierda, no sé qué, no insultéis, por favor. Respetad un poco, que el trabajo de la gente merece un respeto. Y nada, que eso, que me voy a despedir. Así que darle un fuerte like, que Maloni se pone muy contento. También, darle un fuerte like, no me jodáis, darle un fuerte like, y campanita, suscripción ahí abajo, miembros, también tenéis lo de los miembros, unirse, tenéis cositas, miradlo que tenéis cositas, y nada más, que a seguir bien, sed buenos, y nos vemos en el próximo, chao chao, venga peña.